Oye, ¿en qué quedó lo del 10%, Ana María? Ana María, buenos días. Buenos días. Finalmente, votación que se da, proyecto que pasa, que no pasa, que se pelean, que quieren la autoría. Carrera ¿Tenemos o de no infarto. tenemos segundo retiro? Carrera de infarto de verdad. Las elecciones de Estados Unidos y el 10%. Yo creo que han sido los hitos de estos últimos días de infarto de esta carrera por estos dos proyectos primos gemelos, proyectos muy parecidos que tomaron caminos completamente diferentes. Ayer se rechaza entonces la propuesta, la moción de los parlamentarios y avanza a segundo trámite el proyecto del gobierno. La diferencia más grande y la diferencia que tiene a todos atentos es qué va a pasar con los impuestos. Hasta ahora no hay nada que diga que las personas no paguen impuestos, pero eso se va a decidir en el segundo trámite. El proyecto del gobierno, que fue el que avanzó con mucha aprobación. 35 votos, ahí está la planilla. 35 a favor, solamente uno en contra. Pero se paga impuesto. El ministro Briones ayer dijo, se paga impuesto Sí en o los sí. tramos que están sí o sí. No ¿Cuál hay es la perdonazo. esperanza? Pero Ahora a ver, pasa a la Cámara. Claro, ¿Y no ahí? hay perdonazo, es lo que dice el ministro Briones, lo que se busca entonces con el gobierno, recaudar estos $1.000 millones, pero ojo, porque ahora entonces este proyecto pasa a segundo trámite, pasa a la Cámara de Diputados y los diputados tienen que llegar a un acuerdo por este punto específicamente. Otros puntos más, hay otros puntos más, pero el de los impuestos, puede cambiar. Ana María, hay alguien que ya se quedó a vivir tan que le cambian el nombre al Congreso por el de él. Es el senador Kevin. ¡Kevin ¿Cómo le va, Figueras! Kevin Figueras? ¡Nuestro Batman! Adelante, por favor, y gracias por estar tan tempranito ahí al pie del cañón. Atuendos y todo. Ya pasó la cortina. Quiero saber a quién se le ocurrió que yo estuviera a esta hora parado acá. Tuve que venir a abrir el Congreso. Pero ya Pero tiene las estoy llaves. contento, estoy contento. Oiga, no cualquiera Sí. tiene las llaves del Congreso. ¿Qué quiere que le diga? Tome siempre el vaso medio Mire, lleno. Patricio Guerrero, este es el ambiente que hay en el Congreso hasta ahora. Pero mire, ya hay un señor que está trabajando igual que Sí, usted, claro, ¿no es? pero sí, obviamente, somos dos. ¿No es? Somos tres. Somos cuatro. Pero de verdad quiero saber a quién se le ocurrió que yo tenía que llegar a esto. Además, hace frío acá en Valparaíso. Kevin Figueras. Sería rico estar tomándose un tecito. ¿A quién se le ocurrió esto? Kevin Figueras. Solo pregunto. El tenerte al inicio de nuestro programa en días tan importantes ha sido un consenso en nuestro programa. Un Que honor. es tu programa también. Porque tú nos traes cada detalle. Nos cuentas la verdad. Los Pormenores. entretelones. El lado B, el lado A, Ahora. hasta la Z. ¿Qué pasó ayer con el 10%? Espérate, Yo ahora, creo en todo entonces caso, que si hay el que asa- el culpar a asado- alguien, el apellido empieza con E, no es Escobar. ¿Ya? Solamente eso. Ok. El asado entonces lo tienen que pagar todo. Yo creo que va a tener que durar unos 2 o 3 días el asado. Ya se va alargando la cuenta. Dalo Está perfecto, por por hecho. hecho. Dalo por hecho. bien, muy bien. Oye, ¿alguien salió con cara triste ayer? ¿Alguien salió Cabizbajo. derrotado o había una sensación de triunfo por todos lados? Porque tuvo un apoyo bastante transversal. Sí. Ah, ¿Saben 35 qué? votos de todos lados. Claro, la planilla que ustedes decían, 35 votos a favor, es bien mentirosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los senadores que tuvieron que votar a favor de la oposición, ¿Ya? en sus discursos decían voto a favor porque no queda de otra, voto a favor pero es un proyecto con letra chica, voto a favor pero se va a pagar impuestos, voto a favor pero no hay otro camino. Entonces, gran parte de los senadores de oposición decía eso, no están contentos con este camino, pero entendiendo que el otro proyecto está impugnado en el Tribunal Constitucional, que no alcanzó el quórum, tal como se los dije ayer, cerca de las 12 del día. Yo les dije, se cae el proyecto de los diputados, Toda la sigue razón. avanzando el proyecto del gobierno, tal cual pasó. No hay mucha felicidad. Y en la Kevin. Cámara de Diputados, como dijo Ana, particularmente se va a tener que conversar del tema impositivo, que es uno de los nudos que está ahí sobre la mesa. Kevin, a ver, estamos con pantalla dividida a esta hora y tenemos a la diputada Giles con todos los micrófonos encima. Tú ayer conversaste con ella y ella dijo, me refiero hasta aquí y el resto después ya lo veremos. Ella, ¿cómo salió? Además habló de la cocina política y fue bien tajante en sus declaraciones. Claro, porque usualmente se considera el Senado como
la cocina, donde llegan los proyectos y entre cuatro paredes se acuerdan varias cosas. De hecho, hay varios medios de comunicación que hoy día están relatando cuál fue esa cocina. Las reuniones que nosotros, por cierto, como departamento de prensa también estuvimos siguiendo. Estuvimos en cada una de las reuniones, en cada uno de los pasos, pero siempre eran a puertas cerradas y ahí se Don iba Kevin, literalmente cocinando, sí. Cuénteme una cosa, ¿usted va a seguir una carrera diplomática? Ah. Porque lo está haciendo increíble de bien. No, Cuénteme la da, yo creo que firme. no da, yo creo que no. No, yo acá sencillito, con el equipo de Ya, pero TVN, Un capo, dándolo un todo, seco. dándolo todo, ¿no? Estamos de acuerdo, pero cuénteme la verdad. Ella estaba enojada, estaba molesta. Seamos prudentes. Estaba Pamela molesta. Giles, de hecho, llegó al Senado en algún momento y dijo, esto está aburrido, esto no tiene corazón. Y acá es un proyecto que a la gente le interesa mucho, es un proyecto que la ciudadanía está esperando. Ella particularmente prometió que iba a estar antes de Navidad hace más de 2 meses. Lo dijo, fue probablemente una de las primeras en decirlo. Y no muchos le creyeron. Y hoy día estamos, claro, a portas y corriendo contra el tiempo ¿Qué? para que esta promesa se cumpla. Ay, Sí, pero Gonzalo. vamos a un tema que le importa mucho a la gente. Tal como están las cosas, si se cumplen los plazos y esto avanza con dinámica, con velocidad, podría estar al menos la primera cuota antes de Navidad, ¿no? Ese es un poco el Debería- timing. Mira, debería ser, pero hay un escollo, hay un problema. Y que hay que decirlo. ¿Cuál es? Ayer, cuando se despacha el proyecto del Senado, estaba sesionando la Cámara de Diputados, estaba esperando el informe del presupuesto. Ya, estaban en otra, los diputados estaban en otra. Sí. Presupuesto. ¿Cuál es el punto? Cuando despacha el Senado el proyecto, lo que tiene que hacer la Cámara es dar cuenta del proyecto. Es decir, llegó el proyecto, se puede empezar a tramitar. Ya. Y ayer no hubo unanimidad para hacer ese acto administrativo. Por lo tanto, hoy viernes, no se ve en ninguna comisión este proyecto. Ya perdimos un día. Ya, lo importante eso es. Se pierde un día y Se pierde un día. todo es contra el tiempo. Pero pudiera Tal ser cual. mañana sábado, entiendo. Kevin, no se confirma. Mañana sábado hay actividad acá en el Congreso Nacional. Por suerte, ya hablé con mi jefe, voy a poder Sí, descansar sí. mañana sábado. Ah, bien. Pero va a estar Poirot Escobedo. Y acá, mañana sábado recién se va a dar cuenta del proyecto. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar viernes, sábado, domingo y el lunes a las 3 de la tarde recién va a sesionar la Comisión de Trabajo de la Oye, Cámara de Kevin. Diputados para ver el proyecto. Es decir, perdimos no 1, 4 días. Claro, y espérate, nos acaba de llegar una noticia de último minuto. Mañana hay un programa especial que se llama 10% a todos. Con Kevin Felgueras. Desde las 8 de la mañana. En vivo. Desde Valparaíso. No. Kevin, no, ya está avisada la Andreita, van a tener un almuerzo rico. Oye, Kevin. Sí. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿tú crees que finalmente el tema del pago de impuestos se va a poder conversar? ¿Llegarán a algo en la Cámara de Diputados? ¿Están abiertos a...? ¿O esto va a ser una guerra campal que podría retrasar no solo 4, como ya vimos, sino que muchos días más este La proyecto? verdad es que no hay nada de tiempo y la verdad es que hay, podríamos decir, 2 posturas en el gobierno. La del ministro de Hacienda, que le gusta y ha defendido la idea de que se paguen impuestos, porque él dice quienes ganan 700.000 pesos no van a pagar mucho impuesto. Él lo ha defendido de esa manera. Y hay otro sector en el gobierno donde dicen, nos gusta este proyecto, pero hay que abrir la puerta a cualquier negociación. Ahora, ¿Cuál ayer es, lo decía- perdón, ¿cuál es el sector del gobierno que es el que está a favor de negociar el tema impuestos? ¿Monkeberg? No es que estén a favor, sino que advierten de que la cosa se viene difícil en la Cámara de Diputados y si es que esto no sale pronto, la gente no va a estar muy contenta. Efectivamente, las Express, que acá, ojo, han hecho un trabajo de lujo, han hecho casi una partida de ajedrez política, dando cuenta precisamente de las gestiones, de todo lo que ha ido avanzando. Y esta es la última patita. Esta es el tema impositivo, algo que se podría llegar a conversar, pero ustedes lo decían ayer y el profe Patricio Zapata también lo decía. Acá es facultad exclusiva del presidente de la República. Espérate. Y si es que no viene una indicación firmada por él, No se puede. logra. Legalmente no se puede porque esa es iniciativa Así es. del presidente. Ahora, Kevin, tú hablas de la partida de ajedrez. En esta jugada política del gobierno con su proyecto, hubo un triunfo. O sea, Sí. consiguieron que el proyecto del gobierno, que es muy similar al otro, pero con impuestos, fuera el que prevaleciera y siga adelante con ventaja al otro que se fue a mixta, pero que probablemente va a quedar ahí.
Pero ahora, Y no solo- ahora vienen los diputados a revisar el proyecto del gobierno. Sí. Yo me imagino que habrán varios diputados y diputadas que estarán estudiando sus piezas, estarán viendo cómo está su torre, su caballo, su alfil y su peón. Oye. Porque también querrán hacer la suya, ¿no? Gonzalo, perdón, me están contando, me llegan informaciones, ¿ah? ¿Cuál es el GC que tienen puesto? ¿De verdad quieres que te lo digamos? Sí, porque yo no tengo una tele, no sé qué están poniendo, quizás. que Quiero están decir que poniendo. esta es absoluta responsabilidad de nuestro editor. Le leo. A ver. Paso a Kevin, abre comillas. El 10% se transformó en una partida de ajedrez. No, pero- Cierre comillas. Pero yo no soy una fuente importante, soy un periodista nomás. Usted es nuestro máximo representante en el No, Congreso por favor. Nacional. don Acaban de Kevin. cambiar el GC porque aquí quedó pasado a freno de camión. Así es. La balata se huele hasta la puerta Quedó del pasado a estudio. balata, la sala de dirección ya se corrigió, don Kevin. Oiga, Anita María nos tiene una gráfica para que podamos ir desmenuzando detalles de todo lo que está pasando. Anita. Ya. Así es, lo vemos ahora mismo en esta gráfica. La reforma por el segundo 10%. El proyecto de la oposición, ¿dónde está? Está en la unidad de cuidados intensivos, está en la UCI, para Con que la doctor gente lo Ugarte. entienda. No está muerto ese proyecto. No, queda Pero mixta, está, ¿no? Claro, él debe pasar a una comisión mixta que debe convocar el Senado. Pero lo persigue el Tribunal Constitucional, que ahí ya tenemos por lo menos unos 15 días más para saber cuál va a ser la definición del TC. Ahora bien, tú hablabas del triunfo del gobierno, sí, obviamente es un triunfo, pero la gran victoria es que este proyecto todavía contempla el tema de los impuestos. Eso es lo que puede cambiar. Entonces, el proyecto de la oposición se rechazó en el Senado. Faltaron 3 votos. Los 3 votos que siempre dijimos, estos senadores díscolo, los 5 senadores que Tú lo pueden dar decías, el 3 y vamos. 3. Claro, faltaron efectivamente estos 3 votos que pudieron haber sido de estos senadores díscolos. No fue así. 10 rechazo, 8 votos por abstención y, como les decía, pasa a una comisión mixta, es decir, de senadores, de diputados que tienen que conversar cuál va Anita. a ser el futuro de este proyecto. Pongamos pausa ahí para aprovechar el dato que nos das y preguntarle a Kevin Felgueras, pasa a comisión mixta el proyecto del Congreso, se atrasa, pero eso lo tomamos como que el proyecto sin impuesto muere, va a quedar ahí, hay que olvidarse de ese proyecto. Para nada, para nada. De hecho, yo podría decir que efectivamente está en la UCI, está en la UTI, pero está más vivo que nunca. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer, por ejemplo, Alfonso Durresti, Matías Walker, un senador, un diputado, porque la comisión mixta tiene senadores y diputados, decían, vamos a tramitar lo antes posible la reforma. ¿Para qué? Para que continúe, para que se siga tramitando. ¿Por qué? Imaginemos el caso que el Tribunal Constitucional no le da la razón al gobierno y declara que sí se podía tramitar esta reforma y la dejaron congelada. No vamos a hacer eso, decían los diputados y los senadores, así que va a seguir tramitándose. Mientras el proyecto del gobierno va a estar en paralelo. El punto, y yo se los decía ayer, supongamos que pasa esto, política ficción. El TC declara constitucional el proyecto, los parlamentarios lo aprueban. ¿Qué puede pasar? Un veto presidencial. Puede ahí Kevin. haber otro freno. Sí. Ya, pero eso también, y cuando hablábamos también con nuestros invitados ayer en el panel respecto del veto, muchas veces puede ser tremendamente impopular que el presidente ejerza este poder. Por lo tanto, ¿habría alguna posibilidad de que el proyecto del gobierno en este minuto siga adelante, efectivamente se apruebe, primera cuota antes del 24 de diciembre, segunda más adelante? En paralelo, el otro proyecto siga también avanzando y eventualmente se pudiese aprobar y representaría un tercer retiro. No, no sería un tercer retiro porque la idea es establecer un segundo. Eso es lo que nos han dicho por lo menos algunos abogados. Ya. Si es que sale uno de los, o si salen los dos proyectos, debería primar uno por sobre otro. ¿Cuál es el que prima? Ahí hay que ver, porque algunos abogados nos decían, da lo mismo si es una reforma o un proyecto de ley, el que salga primero prima. Otros nos decían que la reforma prima por sobre un proyecto de ley, así que por ahora no hay jurisprudencia sobre el tema. ¿Kevin? Ya no es Sí, solamente un tema de tiempos. Claro. Tal cual. Oye, vamos por parte. Ya. Tenemos la primera gráfica que nos describe Anita. Vamos con la segunda y vamos pimponeando para ir entendiendo cada elemento. A ver. Proyecto del gobierno, segundo retiro del 10%. Esta votación contó con 16 votos de la oposición. Gonzalo lo decía, 35 votos. Ahora, ¿en cuánto quedó? ¿Cuánto vamos a retirar? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el tope? Recordemos, tal y como en la primera vez, el mínimo es
1.000.000 de pesos, es decir, 35 UF. ¿Qué pasa si mi 10% es inferior? Puedo sacar mi millón completo, y si tengo menos Puedes plata, sacar todo lo que los tengas. extranjeros, por ejemplo, que tienen mucha menos plata que 1.000.000, 300, 400, lo sacan todo. Ya. No importa que no tengan el millón, lo pueden sacar. Eso igual que en el retiro 1, ¿cierto? Exactamente Claro. igual que el primer retiro. También quedó igual el tema de del tope. Son máximo 150 UF, es decir, 4.3. 4.300.000. 4.300.000 Ya. se pueden retirar. El plazo, muy importante, son 365 días también. Como el primer proyecto, tenemos un año para pensar si queremos sacar o no el 10%, pero la diferencia también con el proyecto de la oposición es que este sí contempla 2 cuotas, es decir, en 15 días recibo, o menos, porque a veces tarda menos, en 15 días recibo la primera cuota del 10% y luego en 15 días más la segunda cuota. Claro. Ojo también que esto podría cambiar. También podría cambiar. Claro, con los diputados, porque de todas maneras hay indicaciones que la gente se preguntará, pero ¿por qué en el Senado, si ayer se votó, no se hicieron las indicaciones? ¿Por qué ayer, si estaban todos sesionando, no se hicieron estos cambios? Porque no eran admisibles. Se puso el debate, se abrió el debate, la senadora Proboste, por ejemplo, se abre el debate del impuesto, pero no llega a puerto porque no es admisible, no son facultades de ellos. Claro, de hecho, el senador Porque- Bianchi, Kevin, había presentado esas indicaciones y las retira finalmente porque no era viable, no era conducente hacerlo. Ya vamos a volver con Kevin, pero para terminar con los dos últimos elementos de Los de dos este últimos elementos retiro. también le importaban muchísimo a la gente porque no contempla el tema de reintegrar, ni voluntariamente ni obligatoriamente. El proyecto de la oposición sí contemplaba un reintegro voluntario, es decir, yo decido cómo, cuándo y de qué manera devuelvo la plata, pero este no contempla ni obligatorio ni voluntario. Tampoco pueden retirar el 10% las autoridades los funcionarios públicos con alto sueldo, presidente, ministros, senadores, gobernadores. Ajá. Esas son las diferencias clave.